Sí, sí. Bueno, encantado de estar con vosotros. El tema de las lesiones es lo que te comentaba, es un tema muy recurrente. Como me da la sensación que se lesionan más los jugadores ahora que hace unos años. No sé si tú tienes la misma percepción. Bueno, sí, claro, ten en cuenta que hay muchos más partidos y que el fútbol ha evolucionado hacia la alta intensidad, que es, para que nos entendamos, la velocidad que hay con balón y sin balón. Y hay muchas más lesiones, tenemos unos calendarios brutales y aunque las plantillas cada vez son hay más jugadores y Mm. se pueden hacer 5 cambios, pero sí, sí, es que este es un deporte a nivel muscular y a nivel articular, es el más exigente del mundo, porque no se repiten los movimientos, es un deporte acíclico, entonces es muy exigente, muy exigente. Yo te quería preguntar, porque yo también tengo esa sensación de que hay jugadores que se lesionan más ahora que antes y tenía varios temas apuntados debido a este número que incrementa de lesiones. No sé si es por el tema de partidos, como me has comentado, o si es por falta de profesionalidad de algunos futbolistas que no se tratan de como antes, o si la pretemporada no se aplica como se hacía antes. Para ti, ¿cuál es la razón principal? ¿El tema del calendario o también tenemos que tener en cuenta la falta de profesionalidad de algunos jugadores, la pretemporada que no se hacía como antes o el tema del calendario que es muy ajustado? Bueno, son varios factores, son varios factores. El calendario, por supuesto, ya te lo he comentado, la Mm. ausencia de pretemporada también, concretamente el Real Madrid jugó un mundial muy exigente y luego se redujo el descanso y la pretemporada fueron una pretemporada de 15 días que no puede ser, debe ser como mínimo un mes. Pero lo de la profesionalidad de los jugadores no. Hoy los jugadores de élite son muy, muy profesionales. Vale. Eso no, para nada, absolutamente. De hecho, hay muchísimos jugadores que tienen un segundo preparador físico después del preparador físico de su club y trabajan con ellos pues cuando dejan de entrenar por las tardes fundamentalmente, ¿no? Pero el calendario sí es exigente, es bastante exigente y luego las características, de hecho, del fútbol. El fútbol ahora mismo con la alta intensidad pues es muy exigente, son muchos partidos y el jugador de élite recupera muy rápido a nivel cardiovascular, pero a nivel neuromuscular tarda mucho más en Mm. recuperar. De hecho, las 72 horas, hay un estudio muy reciente que dice que el bíceps femoral, que es uno de los isquiotibiales de la Sí. musculatura flexora, el músculo de la velocidad, no puede, con 72 horas no puede estar al 100%. Es decir, hay una fatiga ahí. Y esa fatiga se va acumulando y ahí tenemos el caso de Pedri que estuvo lesionado, Rafinha, en el Madrid ha estado mucha gente lesionada con el bíceps femoral, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso es un hándicap, aunque los jugadores están muy bien preparados y son prácticamente los jugadores de fútbol, muchos son ahora mismo auténticos atletas que han cambiado las zapatillas de clavos por las botas de fútbol. Entonces, como yo creo que el calendario no va a cambiar, o a corto plazo no va a cambiar, porque sabemos los intereses económicos que hay detrás del tema del fútbol, me quieres decir que nos tendremos que acostumbrar a tanta lesión por temporada, ¿no? Tendremos que vivir con ello. Sí, bueno, es que mira, es que no nos estamos dando cuenta que lo que estamos poniendo en entredicho es la salud del jugador. Claro. Y con eso pocas bromas. Sí, Es sí. decir, que con eso pues estamos exigiendo una serie de cosas, pero que no. Los únicos que han, hoy en día, que han captado y han puesto, como te diría yo, han puesto freno a la cantidad de lesiones, por ejemplo, las lesiones graves. Una de las lesiones más graves del fútbol es la fractura del ligamento cruzado anterior. Mm. Y los médicos lo han visto y entonces antes, yo lo sé, cuando estaba en activo, Mm. incluso ahora muchas veces, pero ahora cada vez menos, pues en 6, 7 meses le daban el alta médica al jugador. Y al mes siguiente, con 8 meses, le daban el alta deportiva el staff técnico para competir, para jugar. Pues ahora los médicos no. Ahora, por ejemplo, la última lesión de cruzado de Rodrigo Sí. le han dicho de 10 a 12 meses porque ellos no lo van a dar el alta médica. Mm. Ha pasado con Militao, también de 10 a 12 meses. Hoy en día los médicos han dicho no, porque luego la crítica va a ser para nosotros. Y ellos lo han entendido bien, pero el resto no lo hemos entendido. Y entonces seguimos poniendo en riesgo la salud del jugador. Y llegará un momento que todavía serán plantillas mucho más amplias. Sin embargo, fíjate, a pesar de los 5 cambios, sigue habiendo lesiones graves de ligamento cruzado y lesiones musculares, como te comentaba antes, del bíceps femoral.
Y hay varios jugadores que que se han empezado a quejar. Sí, creo que el último fue Jiménez, es que de hecho el Atlético de Madrid, desde que hemos empezado el año, ha jugado cada 3 días. Y yo creo que está de la mano de los jugadores que tomen la voz, porque es que es lo que estamos comentando, José Luis, que está muy bien el calendario, todo nos gusta el fútbol, pero es que estamos poniendo en riesgo la, la seguridad de los jugadores y joder, que al final son los protagonistas del deporte. A todos nos gusta ver a todos los jugadores al 100%. Usted José Luis, fue preparador físico del Real Madrid y uno de los equipos que más está viendo mermado por las lesiones es el conjunto blanco. Es que son innumerables. Creo que solo han sido 6 jugadores que no han tenido ninguna lesión en esta temporada. Tú que has trabajado en el Real Madrid y que supongo que ves desde fuera cómo se están haciendo las cosas, ¿crees que se está haciendo bien? ¿Crees que la preparación física en la plantilla actual del Real Madrid está siendo buena? Porque no solo esta temporada, son ya varias temporadas con muchas lesiones en el Madrid. Bueno, que yo creo que no es un problema, no es un problema de la mala preparación física, no, que va. Hoy los staff técnicos están muy profesionalizados y en el caso nuestro, en el caso mío también, lógicamente, no, yo creo que el tema, te vuelvo a insistir, que es el tema del calendario. Luego no olvidemos que es un deporte de contacto y lo que yo te digo es que es muy exigente a nivel articular, a nivel muscular. Ten en cuenta que la rodilla que tú y yo tenemos, no Mm. está diseñada ni para estar de pie. Estamos hablando de una cosa, y mucho menos para este deporte que es el fútbol, que va el jugador a 100 por hora, frena, gira, cambio de dirección, va a saltar y le empujan. Y eso es una exigencia articular y muscular muy grande. Y Entonces, ¿tanta lesión en el Real Madrid es debido al calendario? pues, ¿Solo debido al calendario? bueno, y lo que te he dicho antes también, este año concretamente, hemos jugado un mundial. Y hemos tenido 15 días de descanso. El jugador no ha descansado. La fisiología del ejercicio dice que el jugador necesita un mes de preparación física entrenando mañana y tarde, porque tiene que hacer entrenamientos en verano, que luego no puede hacer durante el Vale. año. A lo mejor puede que el Madrid sí, en un momento determinado ha acumulado más lesiones, pero ahora mismo, hace poco, se ha lesionado a Koundé también, hace poco jugó Pedri 90 minutos, luego no volvió a jugar 40, en fin, ahora hay muchísimas lesiones. Lo que pasa es que el Pero, Madrid siempre está, parece que siempre está a la cabeza de todo, pero vamos, pero José Luis, a mí me da la sensación, estoy totalmente de acuerdo con usted, que este año ha sido atípico en la pretemporada del Real Madrid por el tema del Mundial de Clubes, otros veranos es porque hay una Eurocopa, porque hay un Mundial, pero ya son muchos años que el Madrid acarrea lesiones. Y repito, usted sabe mucho más que yo en esto, pero también me gustaría saber si ve algún fallo en la preparación física del Madrid, porque sobre todo con las lesiones musculares son muy recurrentes. Y es cierto que la pretemporada, el calendario es muy exigente, hay muchos partidos, pero no sé si se están haciendo del todo bien las cosas, porque luego también vemos cómo se acortan los plazos a la hora bueno, los plazos de recuperación que da el club con los meses. O sea, no sé si también hay algún fallo humano o en la preparación física. mira, te voy a decir una cosa. Hace años, tú todavía eres muy joven, pero no sé si Mm. habrás estado. El Barcelona tuvo una época que tenía muchas lesiones de cruzado, muchísimas. Y era porque decían que el preparador físico que estaba en ese momento, que no voy a dar el nombre, lógicamente, hacía mucho trabajo de multisaltos. Vale. Y los multisaltos los quitaron. Pero es que el problema más serio que hay ahora primero es el calendario y luego la pretemporada, Vale. porque ten en cuenta que luego las recuperaciones, sí, ahí estoy de acuerdo contigo, que como es muy exigente y entonces tienen que jugar, siempre juegan los mejores, que cada club Mm. tiene que jugar los mejores, pues acortan un poco los plazos y hay muchas recaídas. Pero por ejemplo, las lesiones musculares que se están dando ahora es porque el jugador no tiene la preparación idónea por el calendario que hay y por las pretemporadas. Es decir, y el descanso de los jugadores. El otro día, no sé, en el universo Valdano estaba hablando Ancelotti con Valdano, no sé si lo habrás visto. Sí. Bueno, pues estaba hablando de un partido, o sea, de una serie que en un año jugó 22 partidos en el Real Madrid seguidos, Mm. perfectos, sin ninguna lesión. Mm. Y después, al cabo del mes, tuvo una cantidad de lesiones musculares porque tenían que entrenar menos de lo que deberían entrenar, sencillamente porque estaban cansados. Es decir, por lo que te he dicho antes, a nivel cardiovascular, el jugador, a nivel cardiovascular, es decir, la recuperación
de la frecuencia cardíaca de un jugador, que de media en un partido está entre 155 y 160 de media. Recupera en 24 o 48 horas, pero neuromuscularmente, ya te he dicho, el estudio que ha habido hace poco, en donde dice que el bíceps femoral no necesita más de 72 horas, que no tienen los jugadores. Vamos a ver, mañana hay Champions League, ¿no? Sí. Bien, contéstame, ¿cuándo jugó el Barcelona? Él jugó el sábado a las 9 de la noche. Domingo y lunes, ¿cuánto va? Pues nada, 40. Irán pelados, las 72 horas peladas. Pelada. Pues ese bíceps, los bíceps femorales de muchos jugadores están al límite. Están al límite, al límite. Y entonces, porque además, te vuelvo a repetir que, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la evolución de la velocidad de los partidos, hoy hay de 150 a 200 esfuerzos explosivos de 0 a 4 segundos. Frecuencias cardíacas, ya te he dicho, de media entre 155 y 160 pulsaciones por minuto. Entonces, eso es una brutalidad, eso es una auténtica brutalidad. Y entonces el jugador sale sabiendo, ellos son encima conscientes, son conscientes de que no están al 100%, porque no han podido recuperar bien. Entonces, hay que meter, a lo mejor lo que te he dicho antes, a lo mejor en un momento determinado el Madrid ha tenido a lo mejor más lesiones, pero bueno, es un caso puntual, no por mala preparación física. Vamos, yo no tengo datos de que el equipo no esté bien físicamente, pero no ha estado bien físicamente desde el principio, por lo que te vuelvo a insistir. Porque el jugador necesita primero descansar. Y ahora sabes lo que hacen entre partido y partido. No pueden entrenar, no tienen tiempo. Hacen crioterapia, es del frío para el tema capilar, que recuperen, hacen entrenamientos de recuperación, etcétera, pero no entrenan. Y sin entrenar no se puede competir. Pues con esto que me dices, José Luis, yo la única solución que le veo, además de acortar el calendario, que se jueguen menos partidos, es que las plantillas sean más largas, que los jugadores descansen, que como hemos Claro, y además, comentado, el fútbol ha evolucionado, también se juegan a otros ritmos, y si queremos todo, si queremos fútbol cada 3 días, primero, que los jugadores entiendan que no pueden jugar todos los 90 minutos, los 3 días, porque por lo que me comentas, tiene que descansar el músculo, o que se quite más partidos del calendario. Es la única razón que le veo. pero es que eso no se va a poder hacer porque hay mucho dinero por Claro, medio. ese es el problema, ese es el Y los problema. futbolistas no van a hacer Pues eso porque... plantillas más amplias. No, ya, pero quiero decirte que los futbolistas no van a hacer eso porque los que están más perjudicados por el tema de las lesiones son los jugadores de élite, los jugadores grandes que juegan la Champions, no los equipos que pueden entrenar cada semana. Cualquier equipo que no esté en Champions, pues entrena. El éxito, o sea, el éxito, perdona, el, el, el detalle de que te eliminen de la Copa del Rey, ya tienes más tiempo. Si te eliminan de la Champions, solo tienes la Liga. Pero eso los equipos de élite quieren jugarlo todo. Entonces hay equipos como el Getafe, pues equipos como el Oviedo, como el Rayo, que entrenan de semana a semana perfectamente y están físicamente muy bien. Y cuando se enfrentan a esos equipos grandes, el nivel físico es superior a esos equipos, aunque técnicamente sean mucho mejores, pero el nivel físico de esos equipos que entrenan todas las semanas se nota mucho. Es un tema muy, muy complicado, muy complicado. Y lo es, y bueno, nosotros que nos gusta el deporte, muchas veces queremos ver a los jugadores al 100% y no con Claro, tanta carga de partidos. Queremos ver al claro, Lamine Yamal explosivo, al Vinicius claro, descansado, pero claro, claro, también no pueden jugar todos los días o tienen que descansar más. Y, claro. y es la pescadilla que se muerde la cola. Y hay Exactamente. dinero de por medio, entonces es Es, un y follón sí, increíble. y hoy, por ejemplo, pues los sistemas de recuperación pues están constantemente investigando todo. Antes te decía la crioterapia, el frío. El jugador se metía en una especie de bañera con la temperatura del agua muy fría para recuperar. Ahora se ha demostrado que también puede meterse en bañeras con calor. En fin, se está investigando constantemente. Pero lo que está claro son los datos. Es decir, no es que se corra mucho, que se corren 12, 13 kilómetros por partido. Es que se corre muy rápido. Es que se corre a 24 kilómetros por hora, que es 4 o 5 metros por segundo. 150 veces. Y cuando va en sprint un jugador frena. Y eso a la musculatura isquiotibial, al famoso bíceps femoral que te digo, es como si tú vas en un coche cargado y de momento tienes que frenar. Toda la carga te viene encima. Es decir, te podría poner 1000 ejemplos. 1000 ejemplos, pero el problema fundamental es que estamos jugando con la salud de los jugadores y con eso poca broma. Y la única solución, pues un calendario adecuado o que dijeran, pues no hay nada, no hay partido. Mira, por ejemplo, este año, es que después de la Liga está el Mundial. ¿Qué va a ser la pretemporada del año que viene? Pues lo mismo.
Y luego vendrá la Eurocopa y luego se van a inventar otra competición y no van a descansar, y no van a descansar. Oye, una cosa, José Luis, también está en la orden del día el tema de Mbappé, de la rodilla de Mbappé. Entre que ha Sí. habido un poco de secretismo por parte del Madrid que no quería decir del todo cierto la lesión del jugador. Luego que se ha ido a tratar a Francia. Luego que Ya. forzó Mbappé. Ha sido una locura lo de Kylian y su rodilla. Sí, bueno, yo he entrado en Radio Marca y lo he comentado. Mira, él ha tenido el diagnóstico. Lo más importante en una lesión es el diagnóstico. Una lesión hay 5 partes. Primero es el diagnóstico, Mm, que es lo más importante. Luego viene la fase de fisioterapia. Luego viene mm, la readaptación, entrar progresiva en el grupo y entrar progresiva a competir. Entonces él hace un diagnóstico que tiene un esguince. Bueno, bien, ¿qué ocurre? Pues que ahora se ha demostrado que, que tiene tocado el ligamento lateral medial de esa rodilla y el ligamento cruzado posterior. Bien, pero no es lo suficientemente grave, como por ejemplo Rodrigo, que se ha roto, que vale. hay que hacer cirugía. No, él tenía una serie de molestias. Tenía molestias, jugaba, etcétera, etcétera. Bien, como han visto que el jugador no mejoraba, pues lo que han hecho, lo que han optado, que a mí me parece lo más coherente, es pararle. Le han parado. Bien, y le han puesto a entrenar. ¿Y qué tipo de trabajo y qué equipo de entrenamiento ha hecho? Lo ha empezado a hacer en Valdebebas, luego ha ido a Francia y ahora que ha vuelto tiene que seguir haciendo ese trabajo fundamental. Pues es un trabajo para mejorar la fuerza, concretamente la fuerza relativa, que es la potencia por kilo de peso corporal del jugador. Entonces tiene que fortalecer toda la musculatura que sujeta la rodilla, Mm. toda la musculatura, toda, para que esa musculatura esté fuerte, no esté fatigada con los partidos, porque si está fatigada con los partidos, la rodilla sufre. Y han optado por un trabajo específico que se llama una contracción muscular excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una contracción, cuando el músculo se contrae, se alarga y frena la carga que le imponemos, incluso la gravedad. Es un trabajo muy exigente, que el jugador no puede hacer nada más que ese tipo de trabajo, aunque hoy lo he visto en televisión que estaba trotando un poco, pero bueno, Mm. ese trabajo es fundamental. Es muy exigente, pero los beneficios son muy grandes. Son muy grandes. Y en principio creo que le han parado en 3 semanas Mm. para que esa rodilla esté fortalecida y haya unas ciertas garantías de que no se vuelva a lesionar y entonces esos ligamentos que estén afectados, el lateral medial y el cruzado posterior, no se rompan porque entonces no es que ya se acabe, sino se queda sin mundial. La cosa, José Luis, Entonces, no sé si este trabajo previo que están empezando ahora en Valdebebas ha llegado tarde, porque nosotros ya veíamos que Mbappé no estaba al 100%. No sé si han querido forzar la máquina, y ya ha llegado todo tarde. yo lo dije en la radio, lo dije que era una irresponsabilidad, que había que parar al jugador. Bueno, bien, de acuerdo, pero ahí está el club, está el propio jugador, etcétera. Porque Vale. los jugadores cuando quieren jugar, juegan, porque quieren ayudar al equipo y se equivocan. O Y sea, a entonces veces no es solo problema de los fisios y de los preparadores físicos, también del jugador que siempre claro, quiere más, ¿no? claro, quiere jugar porque quiere ayudar al equipo, lógicamente. Es un jugador que Mm. el Madrid ha ido detrás de él mucho tiempo y él es muy madridista y quiere ayudar, pero no se ha dado cuenta que se perjudica. Y entonces ahora creo que lo van a parar 3 semanas. No creo que esté para el miércoles, para pasado mañana. Yo Vale. creo que de estar podrá estar para la vuelta Esta cuando semana vaya al que Madrid. viene, ¿eh? Sí, la semana que viene, son 3 semanas. Mm. No lo sé, a lo mejor dicen, bueno, como es que claro, es que volvemos a las exigencias. Es que Depende si también de lo que pase en el partido de ida, ¿no? También. claro, y que si nos eliminan de la Champions, pues ya estamos, ya está el problema otra vez. Entonces, es muy complicado. Pero lo que yo te quiero decir es que están haciendo ese tipo de trabajo, que es muy intenso, muy exigente, pero los beneficios son muy, muy altos. Son muy altos. Y es lo que está haciendo ese jugador, pues ya te digo, para que tú lo entiendas en un lenguaje coloquial, que Vale. hay que ponerle la pierna como la de un caballo percherón. ¿Entiendes? Esa Sí. pierna para que la aguante y luego a lo mejor si pasamos, pues a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor lo pueden parar, yo no lo sé, no lo sé. Quiero decirte que hoy tal y como están, a la altura de la temporada como estamos, han optado por ese trabajo de fortalecimiento de toda la musculatura que sujeta la rodilla, para que la rodilla no sufra Es que, y a lo mejor los entrenamientos semanales pues van a ser más ligeros y solo el trabajo específico ese que tiene que hacer. Eso es lo que han estado haciendo con Mbappé, porque es lo único que se podía hacer, porque
Lógicamente era un trabajo conservador porque se descartó la cirugía, porque no estaba roto ninguno de los dos, Vale. de los dos ligamentos que te he nombrado. También ha habido bastante polémica porque el jugador se ha ido a tratar fuera de Valdebebas, fuera de Madrid. No solo ha sido Mbappé, también fue Bellingham en la lesión. No sé si es algo habitual, porque también hay muchos jugadores que están en Inglaterra, que vienen a tratarse a España. Yo lo que pienso es que el Real Madrid, uno de los equipos, uno de los clubes más grandes del mundo, debería tener un cuerpo médico pues a la altura de los jugadores que tiene en la plantilla. Que lógicamente cada jugador tendrá un médico que le ha tratado de toda la vida y se pueda ir o se pueda ir, pero que se vayan muchos fuera de España, fuera de Madrid a tratarse, a mí me resulta raro. Mira, perdona, ¿cómo te llamabas que no me acuerdo? Nicolás, Nicolás. Nicolás, mira, me estás metiendo los dedos en la boca para que te hable mal del Madrid. Y yo entré en el Real Madrid en 1975 y estuve 37 años hasta el 2011 entrenando en todas las categorías, incluido el primer equipo, que estuve 8 años en el primer equipo. Mira, lo primero, los jugadores son muy profesionales. No tengas pincelada porque lo hemos visto con una pareja en una Yo discoteca. no lo dudo, que sean profesionales. No, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que yo he estado con los galácticos. Fíjate, con los Beckham, con los Figo, con los Ronaldo. No. Jugadores todos son muy profesionales. Hmm. Pero tienen que vivir, tienen que salir, entrar. No quiere decir que no esté preocupado el primero que está preocupado de la lesión es el jugador porque no puede jugar. Porque al jugador lo que más le gusta, tú le dices a un jugador, ¿qué quieres entrenar o jugar? Y dice, jugar, jugar, jugar. Por ¿Quieres supuesto. entrenar? Lógico. Entonces eso es, pues eso, decir cosas que no se deben decir. Los jugadores son profesionales. Ha ido a Francia pues porque aquí estaba haciendo un buen trabajo y ha ido con los servicios médicos que le han apoyado, pero no han cambiado. El diagnóstico ha sido el que habían hecho Vale. y el trabajo que estaba haciendo. Lo que pasa es que ha ido allí, bueno, pues ya está. Pero vamos, yo te digo que te garantizo, y te lo he dicho desde el principio de esta Sí, sí. entrevista, todos los jugadores son muy No, profesionales. no, Todos. Y yo conozco. y yo me lo creo porque en el fútbol de ahora, que es todo tan profesional y Claro, tan. O sea, si para jugar en un Madrid, en un Barça, en un equipo Champions, es que si no eres profesional no juegas. Y yo estoy. Bueno, yo no soy pero un jugador de cualquier. fútbol, ni mucho menos, pero yo estoy. Es como. Yo los partidos grandes los quiero narrar yo desde nuestro canal. Yo quiero hacer el partido Claro, importante, quiero hacer el clásico. Pues al igual que los jugadores quieren jugar los partidos grandes. Muchas veces claro. cuando me acerco por el Bernabéu y pregunto a la gente y me dicen, no, es que Mbappé se borra los días grandes, digo, hombre, no, señor. No, 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 eso es mentira. ¿Cómo no va a querer Mbappé jugar Que no, que no, contra el Manchester City? que Lo que no. sí hay que debatir y hay que a veces pegarle un tirón de orejas, por ejemplo, fue para superar el récord, sabiendo que estaba un poco con molestias, no tenía que haber forzado, por ejemplo, el día del Talavera, el día del Sevilla y llevar algo más de prudencia. Eso también hay que Ya, tenerlo en ya, pero cuenta. como ellos, mira, las sensaciones de los jugadores hay veces que no las conocen bien. Ellos todos quieren jugar. Y en la élite, con la cantidad de partidos, pues los jugadores juegan con molestias siempre, casi siempre. Pero ya no digo en el Madrid, en el Hmm, Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Manchester City, en el Getafe, todos quieren jugar y todos hmm. con molestias. Lo que pasa es que, como era un tema conservador, empezó a entrenar y a lo mejor entrenaba menos para jugar y tal. Ha llegado un momento que la cosa ha ido a más y claro, y no. Pero ya te digo, los jugadores tienen su responsabilidad también. Y ellos son los primeros que dicen, si no estoy bien, voy a parar. Pues ya, porque a lo mejor no estás ayudando al equipo, porque cuando estaba Mbappé así, pues Hmm. jugábamos con uno menos Sí, sí. porque no estaba al 100%. Pero quiero decirte que ellos siempre son muy profesionales y lo que quieren es jugar, lo que pasa que, bueno, volvemos a lo de siempre. Las lesiones ahora mismo son muchísimo más graves y son más continuas precisamente por lo que hemos hablado, porque la exigencia es muy grande. La exigencia física del fútbol, ya te digo, es que es un deporte, es que son 12, 13 kilómetros a 24 kilómetros por hora, 4 metros por segundo, 4 o 5 metros por Es una segundo. barbaridad. Y yo de verdad que no dudo de la profesionalidad de los jugadores por lo que te he comentado. Está todo tan medido, son todos tan profesionales que para competir en la élite tienen que dar el 100% de ellos mismos y se tratan y cuando vuelven de Valdebebas el fisio y todo. Pero Mar- fíjate si es exigente, que siguen habiendo lesiones claro, graves. claro. Fíjate el Madrid, dos de Militao cruzado, Hmm. una de Courtois, ahora Rodrigo. Y Álava, sí, sí. se siguen Sí, lesionando. sí. Y las lesiones musculares del bíceps femoral son de 4 a 6 semanas. Mira, Bellingham, que lleva 5 o 6 semanas. Mira, Pedri. Es decir, están afectando a todo tipo de jugadores, a todo tipo de jugadores. Y entonces, claro, pues es muy problema. Por eso yo siempre digo que lo más importante
que no se va a solucionar de las lesiones es el El calendario. calendario. Yo estoy totalmente de Porque, acuerdo con usted. Es el claro, calendario. Es el claro, el calendario. calendario. Porque hay deportes, por ejemplo, como yo que sé, los deportes americanos. El baloncesto se eh, juega cada 2 o 3 días, pero claro, tienen unas claro, sí, exigencias físicas diferentes al fútbol. pero luego están un mes parados. Sí. Luego están un mes parados. Es decir, que es imposible que tú encadenes 60-65 partidos, 60-65 partidos con estas Ujú. exigencias y no puedas descansar. El jugador tiene que descansar un mes y hacer un mes de pretemporada. Eso es lo que te dice la fisiología del ejercicio. Y luego, si se lesionan mucho, ahí sí será problema del preparador físico, de la planificación física del equipo. Pero con un jugador que haya descansado un mes y haya entrenado un mes, se reduce mucho el riesgo de lesión muscular. Te quiero hacer una última pregunta, José Luis, que tampoco te quiero robar mucho tiempo. Hoy hemos conocido de última hora la lesión de Carreras, otra lesión muscular. Carreras que no jugó el fin de semana en Balaidos porque tenía sanción por acumulación de tarjetas amarillas. ¿Cómo se dan también este tipo de lesiones? Porque no es la primera vez, y no hablo solo del Real Madrid, el hecho de llega un parte médico, llega una lesión sin haber jugado. Claro, te hablo desde la ignorancia, no sé si cómo se puede producir ese tipo de lesiones. Bueno, el 90% de las lesiones es por fatiga. Vale. Es fatiga. Es decir, el jugador termina el entrenamiento y tiene una huella externa y Mm. tiene una huella interna. La huella externa, él dice, joder, vaya paliza que me han pegado, pero no controla la huella interna, porque es muy difícil. Hay que hacer, y eso que hoy en día, con las analíticas que hay, saben el daño muscular del jugador. Por ejemplo, la CPK, la creatinquinasa, es una hormona que te dice el daño muscular y te dice que a partir de 3.000 minutos hay un 26% de riesgo de lesión muscular. Mm. Pero claro, si estamos hablando de un jugador de élite, tú dirás al entrenador que le han pasado los 3.000 minutos Claro. y que no puede jugar. Oye, que es que no jugamos la Champions, siempre se puede lesionar y dice, pues que se lesione. Quiero decirte que el problema es la fatiga. Y el jugador esa fatiga no la siente, tienes pequeñas molestias. Mm. Y como te he dicho antes, que hay de 150 a 200 esfuerzos explosivos, cuando va a sprintar, ¡pac! Le ha Lo dado. nota. Lo nota y se ha roto. Y lo hemos visto esto pues en muchos jugadores esta temporada, que tienen una Y carrera, además, empiezan la carrera y se rompen. exactamente. Y no, por ejemplo, Carreras no es un jugador muy veloz, pero es un jugador. Pero por ejemplo, los jugadores veloces, Alejandro Valde con el Barcelona, exactamente. que Los tiene esa jugadores veloces, explosividad. exactamente. Los jugadores explosivos son los que más sufren este tipo, porque son fibra rápida Mm. y son los que más sufren este tipo. No digo que los jugadores lentos no se lesionen, que duda cabe, pero no es lo mismo. Mm. Pedri, por ejemplo, se lesionó por acumuló tanta fatiga que llegó un momento que ese bíceps femoral es así. Hombre, es que se Se hacen. lesionó por fatiga, por esa huella interna que no se controla, porque hay que hacer, los jugadores están ya cada mes y medio, porcentaje de grasa, las analíticas, a ver cómo está el cortisol, a ver cómo está la testosterona, la CPK, etcétera. Están súper controlados. Hoy en día están súper controlados. Súper controlados en todos los... No te digo nada que antes, hace 20 años, no existía la figura del nutricionista. Claro. Ahora todos los clubes tienen nutricionista e incluso el jugador. Es decir, que es así, porque hoy el fútbol es un auténtico espectáculo para que disfrutemos todos y precisamente ni tú ni yo, que somos aficionados, Mm. yo he sido profesional y a ti te gusta el fútbol, nos gusta ver el espectáculo, Claro. que jueguen los mejores. Claro, que jueguen los mejores y que jueguen descansados, porque luego se nota. Se nota cuando, por ejemplo, el Madrid tuvo esa semana de descanso porque le habían eliminado de la Copa del Rey y decías, ostras, mira ahora Vinicius, que está más eléctrico, está mejor. O lo mismo con el Barça con Pedri. Cuando Pedri está descansado, el Barça juega otra cosa. Y como bien comentamos, José Luis, tú y yo, que somos unos aficionados al fútbol y mucha gente más quiere verlo al 100%, al 100%. Bueno, pues tú cuando vayas a jugar al fútbol, la noche anterior no te vayas de juerga. No, 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 no. Yo ya dejé hace tiempo el fútbol. Ahora me toca comentarlo y estar en directo para comentarlo. No, no, pero sí, 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 hay que comentarlo, sí, sí, sí. Oye, José Luis, ha sido un placer y me ha resultado muy interesante hablar con usted, que sabe de Trátame de primera tú, mano hombre. cómo es. Trátame de tú. De tú. Pues me ha sido muy interesante hablar contigo A mí también. porque, bueno, pues lo has vivido de primera mano, el cómo se lleva este tipo de cosas en un vestuario, cómo conoces a los jugadores, es lo que tú has dicho, tú has tratado con los galácticos del Real Madrid, sabes los profesionales que son, cómo se cuidan, y claro, eso pues lo sabéis vosotros que habéis estado con ellos, y me ha resultado muy interesante, y de parte de la Cabaña Deportes, supongo que a todos los seguidores les habrá gustado también escucharte, y porque, pues eso, has trabajado de
ello y hablas con propiedad porque, bueno, has sido preparador físico del Real Madrid. Muy bien. Pues ha sido un Pues placer, José Luis. nada, pues muchas gracias a ti.